Hermanos, buenas noches. Quiero invitarte a que en este tiempo podamos abrir la Biblia, por favor, en el libro de Lucas. Vamos directamente a la palabra de Dios. Hermano, en la Biblia registra un pasaje que tiene que ver muy claramente con un cambio de vida, un cambio de parecer. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 15 desde el versículo 11. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y él, el hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, ¿qué te parece esta historia? ¿No se parece a la vida de algunos? Algunos que, habiendo caminado con Dios, de repente piden su herencia, es decir, su propia vida, y dicen, déjame vivir como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me place. ¿Y sabes qué hace Dios, hermano? Con sus hijos, no los forza a vivir una vida, pero ¿te das cuenta cómo actuó el papá de este hijo? Fíjate, él estaba pensando, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él pensaba que su papá ya no lo iba a considerar su hijo. ¿Y cuál fue la sorpresa, mi hermano? Iglesia, ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que el padre le puso una ropa nueva, un anillo nuevo. ¿Sabes de qué habla eso? De una posición en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos en la iglesia dicen tener a Jesucristo como su Señor y Salvador y no se han arrepentido? Pero es que a mí me hicieron orar y me dijeron que repitiera unas palabras y yo repetí, entonces pues ya acepté a Jesucristo. Mira,
Aceptar a Jesucristo implica arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, ¿de qué tengo que arrepentirme? Hoy vamos a repasar lo que es el arrepentimiento, hermano. Esta parábola ilustra muy bien. ¿Qué ilustra? A Dios como un Padre lleno de misericordia. ¿Sabes a dónde llega su misericordia? Al grado de buscar al hombre. Él procura a través de su espíritu que el hombre se arrepienta y que tenga una relación con Dios, con Él mismo, a través de Jesucristo. Porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Dios lo que va a buscar en su misericordia es que el hombre tenga una relación con Él a través de Jesucristo. Pero para esto necesita arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Llorar. Derramar muchas lágrimas. Ay, cómo lloré. Ay, mira, hermano, qué bueno que a veces lloramos. Qué bueno que a veces podemos desahogar. Pero arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento implica más allá de lo que tú y yo nos estamos imaginando. Fíjate lo que hizo el hijo. Aquí vamos a encontrar algunos detalles. Fíjate, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Aquellos hijos de Dios que se apartan de Dios, cuando les empieza a faltar, fíjate lo que pasa. 15. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Era tanta su hambre que mira qué pensó, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos. Pero ¿qué crees? Ni aun los puercos le dejaban agarrar nada. ¿Qué hizo? 17. Volviendo en sí, eso es arrepentirse. Volver en tu pensamiento. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, ¿te das cuenta lo que es arrepentimiento? No es llorar, es cambiar. Es dejar lo pasado, es dejar aquellas cosas que no nos están ayudando a caminar en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Te invito a que oremos en esta noche. Quise abrir de esta manera porque mira, cada tiempo que tenemos oración hay una dirección que da Dios. Y la dirección fue esta, que abriera yo con la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es lámpara, es lumbrera. La palabra de Dios nos va a guiar, nos va a decir lo que debemos hacer, hermano. En el nombre de Jesús, Dios, en esta noche te damos loor y gloria. Gracias por la misericordia que nos tienes, Señor. Gracias porque en tu palabra ya nos dejaste, Señor, esta gran enseñanza, esta doctrina de arrepentimiento de obras muertas, Señor. Gracias, Dios, porque sin tu palabra, ¿qué haríamos, Señor? Tu palabra es nuestra lámpara, es nuestra antorcha. Tu palabra es mi Señor, la que nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Tu palabra es verdad, Señor. Aquí estamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Dios, danos entendimiento. Danos tu entendimiento de lo que es tu palabra y de lo que es arrepentirse. Para que vengamos, Señor,
a refrigerio en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Te parece bien si cantamos un canto para que prepares tu corazón y podamos entrar directo a la palabra de Dios, hermano? Dios te bendiga. Saludo a todos y cada uno de los que se están conectando a la iglesia, a hermanos que se conectan de otras iglesias, de otras congregaciones, a personitas que se han comunicado con un servidor y que nos han dicho que necesitan estarse congregando a través de estas transmisiones. Bueno, todos siéntanse bienvenidos. Cristo es nuestro Señor. Nosotros somos su pueblo. Somos ese remanente que Dios está preparando. Dios te bendiga, hermano. Gózate en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, quiero estar donde tú estás. Sí, Señor. Mi vida
Bendito es el Señor, hermano. Gloria a Dios, hermano. Esta segunda doctrina que está en el libro de Hebreos, en la Biblia, Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, vas a encontrar, iglesia, las 7 doctrinas básicas. Y algo que llama mucho la atención es poner atención, iglesia. Mira, esta doctrina muestra a Dios, ya te lo dije, todo misericordioso. ¿Qué está buscando ese Dios de toda misericordia? Que el hombre perdido pueda encontrarse con Dios. Y la manera de encontrarse es mediante arrepentimiento, pero a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el que murió, resucitó por nuestros pecados. Y bueno, ¿qué tenemos que entender en esta doctrina? Tenemos que ser muy claros, hermano, porque a veces hay muchos pensamientos, pero no son lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa con una persona que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte, fíjate, se arrepiente y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador? Bueno, pues lo que pasa es que en el espíritu de nosotros, ¿sabes qué vienen? Vienen los genes de Dios. Es decir, son puestos los genes de Dios, los genes de Cristo. ¿Te imaginas, hermano? Dice la Biblia que somos engendrados, es decir, los genes. Entonces traemos los genes ya de Dios, los genes de Cristo en nuestro espíritu, que ya es perfecto. Pero ¿qué crees? Te vas a topar con que tenemos 2 naturalezas. Ahí están las 2 naturalezas, la vieja y la nueva. ¿Cuál es la vieja? ¿Verdad? Es la que tiene que ver con el pecado, con la maldad. Te voy a decir algo, que la naturaleza vieja tiene que ver mucho con el alma. El alma aquí controla mucho. Cuidado. Entonces, tú vienes a Cristo, te arrepientes, lo reconoces como Señor y Salvador. Son 2 cosas importantes, ¿verdad? Pero entonces están 2 naturalezas en ti y en mí. La vieja, que es la de nuestros padres, de Adán y Eva, y la nueva que ya tenemos de Cristo. Mira, te lo voy a representar en estos círculos. Tenemos 2 naturalezas, la vieja y la nueva de Cristo. Pero, ¿cuál de ellas va a prevalecer? ¿Quieres que prevalezca esta por encima de la otra? ¿O quieres que prevalezca esta por encima de la vieja? ¿Cuál vas tú a dejar que prevalezca? ¿Esta o esta? ¿Qué crees? Muchos le dicen a Dios, es que ya se lo pedí tanto a Dios y no pasa nada. ¿Qué crees? Es que esto no es de pedir, esto es de tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. ¿Cuál de estas 2 naturalezas va a prevalecer? ¿Cuál quieres que prevalezca? Decisión. Decisión, iglesia. Decisión, hermano. Decisión, varón. Decisión, mujer. Decidir. Dios lo que quiere es que decidamos. ¿Cuál de estas 2 naturalezas es la que va a prevalecer en nosotros? ¿La vieja? Con pasiones, con deseos, con malas actitudes, pensamientos equivocados, o la nueva que ya tenemos de Cristo. ¿Cuál de? Ahí van a estar, las 2 permanecen, pero ¿cuál prevalece? ¿Cuál manda? ¿Cuál gobierna? Para que me entiendas. Tú lo decides. Tú decides cuál va a prevalecer, esta o esta. Es una decisión que tú tienes que tomar. Tenemos las 2, pero tu decisión en Cristo va a ser.
Hermano, arrepentimiento. ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué involucra? Mira, el arrepentimiento involucra la mente, las emociones y la voluntad. Te lo voy a poner en 3 esferas para que tú lo veas. La mente, las emociones y la voluntad. Arrepentirse tiene que ser intelectualmente, o sea, tenemos que reconocer. Voluntad para decidir. Y las emociones, ¿cuántas veces las emociones nos llevan de aquí para allá? De aquí para allá. ¿Sabes que las emociones hacen que un hombre, una mujer, pueda ser de doble ánimo? Un día está muy bien y aleluya, gloria a Dios, y aquí, al otro domingo ya no quiere saber nada de Dios porque se enojó con el esposo, porque se enojó con el hijo y ya no va a la iglesia. Hermano, entonces, ¿cuál de las dos naturalezas está prevaleciendo? ¿Qué decisión tomaste? Hermano, implica tu mente porque necesitas reconocer intelectualmente. Necesitas la voluntad. Dios no puede decidir por ti. Fíjate bien, pero tus emociones, estas 3 áreas se involucran para arrepentirse. Se necesita tu mente, se necesita tu voluntad y tus emociones para arrepentirse, hermano. ¿Vamos bien, iglesia? Entonces, estábamos viendo que arrepentimiento tiene 2 palabras en hebreo y 3 en griego. Yo te había dicho que 2, no, son 3. 2 palabras en hebreo y 3 en griego. Vamos a ver lo que significa cada palabra. Te voy a mostrar la primera palabra, es nicham. Fíjate bien. Nicham está en hebreo. ¿Qué significa esto? Tenemos que poner claridad, hermano, porque mira cómo Dios nos permite tener enseñanza en esta doctrina para entender. ¿Sabes qué significa nicham, hermanos? Es un cambio. Cambiar, fíjate bien, la opinión que tienes. ¿Qué más? El parecer que tienes. Los propósitos que tienes. ¿Cuántas veces? Yo te puse un ejemplo. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9. ¿A dónde iba? Dice la Biblia que iba con amenazas, amenazador, grosero, prepotente. Él iba con un propósito. Él iba con un parecer. Él iba con una opinión. Pero se encontró con Cristo. A mí me llama mucho la atención que hay cristianos que me dicen, es que tuve un encuentro con Cristo, pero ¿qué crees? Su opinión sigue siendo la misma de antes. No cambian. Su parecer sigue siendo el de antes. ¿Y su propósito? Hermano, iglesia, la palabra nicham significa esto. Cambiar mi opinión, cambiar mi parecer y mi propósito. Dios no lo cambia. Acuérdate que esto es tu decisión. Él te dice, arrepentimiento es esto. ¿Qué vas a cambiar? La opinión que tienes, porque ahora te voy a mostrar qué es la verdad. Vamos a ver algunas porciones. Yo te dije que necesitábamos la palabra de Dios. Éxodo 32. Fíjate bien. Como en Éxodo 32, habla de nuestro Dios. El mayor ejemplo es nuestro Dios. Éxodo 32, 12 al 14. Mano, esto es maravilloso cuando vas a la palabra de Dios y dices, entonces esto es lo que debe de pasar en mí. Sí, sí, hermano. Éxodo 32, iglesia, y versículos 12 al 14. Fíjate bien.
Moisés tiene que intervenir y platica con Dios. Y mira lo que le dice: ¿por qué han de hablar los egipcios? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Dios había dicho que iba a destruir a Israel, porque era muy rebelde, mi hermano. Pero Moisés interviene y le dice: por favor, Dios, mira lo que van a pensar los egipcios, que para esto los sacaste. 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel sus siervos, los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. 14, ¿quieres leer conmigo? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mira, aquí la palabra arrepentir no es que Dios haya hecho mal, sino que Él muestra cómo sí podemos arrepentirnos. Si Dios se arrepintió del mal que iba a hacer porque eran rebeldes, ahora fíjate, tú y yo no podemos arrepentirnos cuando estamos haciendo las cosas mal. Esto es lo que significa la palabra nicham, hermano. Ya te dije. Entonces vimos un ejemplo. Fíjate bien, hermano, lo que también involucra nicham: cambio de pensamientos. A veces estamos en Cristo, hermano, y ¿qué crees? Todavía queremos desquitarnos del que me la hizo. Todavía busco cómo me la va a pagar. Eso es un pensamiento. Y también está en las emociones. Hermano, cuando venimos a Cristo, es como, fíjate bien, te dije, dos naturalezas. La de Cristo, tú decides cuál prevalece, pero arrepentirse es cambio. Quitas y dejas ahora, por decisión, esto. Cambio de pensamientos. ¿Por qué a veces hay mucho cristiano que no tiene los pensamientos de Dios? ¿Sabes que ya tenemos la mente de Cristo? Esa es la nueva naturaleza. Pero cuando tenemos un problema, una circunstancia, surge la vieja naturaleza. Hermano, tú decides. Arrepentimiento. La segunda doctrina, esto es lo que nos va a hablar. Cambio de pensamientos. Hermano, cuando vengan esos pensamientos que no son gratos delante de Dios, repréndelos y cámbialos por lo que está escrito aquí. Amén. Tenemos ya la mente de Cristo, hermano. Siguiente palabra, hermano, es shub, ¿verdad? Pareciera como que el acento es un sombrerito, está en hebreo también. ¿Qué significa shub, hermano, en cuanto a arrepentimiento? Significa volverse, hermano. Regresar. ¿Te acuerdas lo que hizo el hijo pródigo? Se volvió, regresó. Fíjate, convertirse, rectificar. Esto es arrepentirse. ¿Cuántos varones son muy violentos y violentan mucho su casa? Hay hogares cristianos en donde, hermano, hay violencia intrafamiliar. Y entonces primero jalonean a la esposa y le gritan y la ofenden y le dicen, y luego la abrazan y le dicen: perdóname, 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 ya no lo voy a volver a hacer. Y viene otra circunstancia, otra situación, y vuelven a hacer lo mismo. Hermano, ¿se volvió? Hermano, ¿se convirtió? Hermano, fíjate todo lo que implica. Es volverse de ese sentido en el que íbamos y ya no. Decisión.
en Cristo. Para eso tenemos su fuerza, su fortaleza, pero necesitamos diario estar con Él. No cada que tenemos tiempo. Hoy en día está muy de moda la agenda y le preguntan, ¿vas a ir a la iglesia? Déjame ver cómo anda mi agenda. Mira, para Dios, todos los días tenemos que estar delante de Él. Hermano, ¿qué pasajes entran dentro de volverse, regresar, convertirse, rectificar? Esto es Shub, hermano. Vamos, por favor, a Proverbios. Proverbios 28:13. Estoy repasando contigo textos que nos van a ayudar, hermano, porque necesitamos entender lo que es convertirse. Proverbios 28:13. Y dice la Escritura, mi hermano, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanza, iglesia? Entonces, solo estoy dando un repaso, hermano, porque estos ya los habíamos visto, ¿verdad? Es muy interesante lo que está escrito. Fíjate cómo dice, hermano, el que encubre sus pecados. Aquel que encubre es que no se ha convertido, hermano. Es que no se ha vuelto. Es que no ha rectificado el camino. A veces se cuentan tantos testimonios, hermano, que duele el corazón, hermano. Hay testimonios que edifican, pero hay otros testimonios, hermano, que como lastiman, hermano, porque vemos. Mira, te voy a contar una pequeña historia. Dios a mí me formó en una iglesia, hermano, que está ubicada en la colonia Roma. Y los días viernes era el día de culto de los jóvenes. Hermano, 800 jóvenes se tenían que atender cada viernes. Se llenaba la iglesia, hermano, de jóvenes. Y veíamos que entraban muchos, hermano, así como en bandada. Y se sentaban. ¿De dónde crees que venían? Venían de la zona rosa, porque la iglesia estaba en la colonia Roma. Entonces había un grupo de evangelismo que iba, evangelizaba, ellos escuchaban, hermano, y llegaban los viernes corriendo, cantaban, alababan. Hermano, pero ¿qué crees? Muchos de ellos, después del culto, después de cantar y alabar, regresaban a la zona rosa para hacer su vida de prostitución y de actos inmorales. Ay, hermano, qué dolor. Por eso te digo, a veces hay tantos testimonios, hermano, porque piensan que arrepentirse es, ya lloré, ya le dije a Jesús que sea mi Salvador, pero quiero seguir con la misma vida. No, hermano. Implica rectificar, convertirse. ¿Qué más implica? Volverse. Mira, ¿sabes qué significa shub? Dejar algo equivocado. ¿Te has dado cuenta cuando estás equivocado? Qué pena es escuchar a veces a cristianos que me dicen, sé que estoy equivocado, pero... Entonces no te has convertido. Porque si tú reconoces, tienes que dejar lo que está equivocado. Hermano, esto es lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Hay mucha enseñanza, hermano. Te puedo dejar. Vamos a ver un pasaje más para que tú lo puedas entender. Isaías, hermano, capítulo 44. Isaías 44 y versículo número 22. Dice la palabra, yo deshice como a nube tus rebeliones, que Dios de misericordia, hermano, y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, está diciendo, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mira, cuando tú reconoces que Jesucristo murió por ti, hermano, ¿qué haces?
Yo te he puesto un ejemplo también a veces cuando he predicado. Imagínate un tianguis, pero en lugar de vender fruta y esas, venden esclavos. Venden a personas que van a trabajar como esclavos en las casas de otros. Y entonces llegan los señores de dinero y se le quedan viendo y dicen, este esclavo se ve fuerte, esta esclava se ve, y te compran o me compran a ti y a mí, hermano. ¿Qué harías si te está comprando un señor y te va a llevar a su casa donde vas a tener techo, comida, donde vas a tener, hermano, lo que no tienes? ¿A dónde estás con este hombre que vende esclavos? Hermano, ¿por qué a muchos cristianos les cuesta trabajo decidir, reconocer la obra de Jesucristo? Mira lo que hace Dios, hermano. Deshice como a nube tus rebeliones. ¿No es para darle la gloria a Dios? Aleluya. Y como a niebla tus pecados, tórnate a mí. Está diciendo, regresa a mí, vuélvete, rectifica. Aleluya, Señor. ¿Verdad? Amén. Porque yo te redimí. Fíjate que la redención es que Cristo nos compró con su sangre. Señor, gracias, Padre. Aleluya. Pagar el precio, hermano. Entonces, estamos viendo las palabras en hebreo. Te dije que son dos, nicham y shuv, hermano. Vamos a las palabras en griego, hermano. La primera palabra es metanoeo. Metanoeo, mi hermano, con diéresis. Así funciona en el griego, hermano, y en el hebreo. Hermano, ¿qué es metanoeo? Metanoeo, hermano, es cambiar de mente. Por eso te dije que el arrepentimiento involucraba tu mente. Cambiar de mente. Aleluya. Es decir, la forma en que pensamos, hermano. Muchas veces traemos pensamientos con los que nos educaron nuestros padres. ¿Y sabes qué, hermano? Hasta los afirmamos y esos pensamientos se los enseñamos a nuestros hijos. Hermano, ¿para qué está la palabra de Dios? Y muchas veces estos pensamientos que están en nuestra mente, hermano, no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado a papás que llega el niño de la escuela y le dice, es que ese niño me pegó, es que ese niño hizo. Y ¿sabes qué les dicen papás cristianos? Defiéndete y dale 1 y dale 2 y ponle. Y hasta algunos papás dicen, te voy a meter a que estudies karate y a que estudies judo para que te sepas defender. Hermano, y son cristianos. Cambio de mente. Cambio de pensamiento, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya tenemos la mente de ¿quién? De Cristo, hermano. Así es que en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Te dije que la mente, porque tenemos que reconocer intelectualmente un error. ¿Tú reconoces tus errores? Ahora, fíjate lo que te estoy diciendo. Hay quienes reconocen su error, pero no cambian. Reconocerlo, hermano, es darse cuenta de lo que está mal. Esto es reconocer intelectualmente, es decir, mis pensamientos no están bien, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántas veces estamos haciendo las cosas mal, erróneamente, hermano, pero no nos damos cuenta? Hermano, y seguimos haciendo las cosas mal. Hay tantas cosas que te puedo ilustrar, hermano, porque tenemos que, pues, poner atención, iglesia, porque tanto, hermano, en la vida familiar, en la vida de los negocios, en la vida de cómo te relacionas con otros, hermano. Cosas tan prácticas a veces, hermano, en que se nos hace muy difícil. Marcos capítulo 1. ¿Qué pasa cuando tu vecino te echa la basura?
a tu puerta, hermano. Hermano, ¿cómo está nuestra mente? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando tu esposo, fíjate que el enemigo atrapa a muchas personas, cristianos, y fíjate lo que hace, les hace pensar. El enemigo tiene esa facultad, hacer que piensen. Cuidado, hermano, porque los pensamientos de Dios nunca van a estar así, hermano. Mira, si tu esposo te falló, si tu hijo falló, ¿por qué sigues pensando que te va a fallar? ¿Me entiendes? Esos son pensamientos, hermano. Marcos, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios? Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué dice el Señor? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiere decir arrepentir en este sentido, hermano? Cambia tu mente. Ya no permitas los pensamientos de antes. Reconoce cuando estás en un error. En verdad, date cuenta de que cuando estás haciendo las cosas mal, hermano. Esto es lo que quiere. Lucas 24:47. Gloria a Dios, hermano. ¿Hay batalla? Sí, hermano. Y muy fuerte. La batalla es muy fuerte y cada día y está ahí el enemigo buscando cómo tú cambies de parecer, cambies. Hermano, acuérdate, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas, ahora ¿cómo son? Todo es nuevo en Cristo. Decisión, hermano. 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Hermano, a veces, ¿dónde se tiene que predicar el arrepentimiento? En tu casa. Aleluya. En tu iglesia. Amén, Señor. ¿Cuántas veces traemos pensamientos, te digo, que nos impusieron nuestros papacitos? Y no porque sean malos, hay que meditar en esto, no porque nuestros papás sean malos, sino porque muchas veces a sus papás eso le enseñaron a ellos. Y entonces ellos nos enseñan lo que tienen. Hermano, pero ya tenemos un nuevo Señor, se llama Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué te dice? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos de mentira, mi hermano? Fíjate que en Apocalipsis habla de 7 iglesias, pero a 5 de ellas, Cristo les dice sobre la necesidad de arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? En metanoeo, hermano, cambiar de mente, cambiar de pensamientos, reconocer el error. Hermano, si no tenemos cuidado y seguimos practicando un error, un pecado, la mente se puede cauterizar. Y eso no lo podemos permitir. ¿Qué es cauterizar? Ya no nos importa, aunque estemos en un error. Y Dios no quiere eso. ¿Qué predicamos en la iglesia? El arrepentimiento, cambio de obras, cambio de pensamientos. Hechos 8, hermano, y versículo número 22. Te estoy llevando a pasajes en donde tú puedas ver cómo Cristo, cómo nos alumbra lo que tenemos que hacer. Hechos 8, 22. ¿Qué dice la palabra? Decían entonces los judíos, hace de matar a sí mismo, que dice, ¿a dónde voy? Vosotros no podéis venir. Creo que está equivocada la cita. No, si está, arrepiéntete pues. ¿Cuál tienes? Hechos 8:22. Hechos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Eso es. ¿Qué dice? Arrepiéntete. ¿Qué está diciendo la palabra? Estaba yo leyendo Juan, hermanos.
Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. La maldad tiene que ver con lo malo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que algo está mal, hermanos? Mira, no es porque descubra a la gente. Una ocasión estaba yo hablando en martes en la iglesia, hermano, y empecé a hablar de la mentira. Y empecé a hablar acerca de que robar, pues no era grato delante de Dios. Y hermano, cuando yo estaba predicando, veo a una hermana que empieza a llorar, a llorar, a llorar. Yo dije, uy, ¿por qué está llorando? Al final se acerca y me dice, pastor, como si Dios le hubiera dicho lo que hice hoy. Fíjate lo que hizo la hermana. Llevaba a su nieto en su carriola. Y en su carriola, ya ves que las carriolas de hoy en día tienen así como para llevar cositas abajo. Bueno, y entonces ella tenía ganas de unos vasos que vio en un puesto del tianguis. Y entonces, fíjate, como tenía tanta gente el señor, porque estaban buenos los vasos y todo eso, ella agarró 6 vasos empaquetados y los metió abajo de la carriola de su hijo y entonces se siguió caminando. Y me dice, pastor, es que usted habló acerca de mentir y de robar y pues, ¿sabe? Es que hice esto en el tianguis. Pero ¿sabes cómo se defendió la hermana? Pero él vende mucho y no le quité nada. Hermano, robar está mal. Mentir es malo. ¿Y cuántas veces como pueblo de Dios mentimos y robamos? Pastor, yo no le robo a nadie. Cuando tú no diezmas, le estás robando a Dios. ¿Sabes que el diezmo es algo que Él instituyó como un principio? Y la ofrenda es voluntaria. Fíjate, el diezmo tú no le das a Dios, le devuelves lo que es de Él. Y la ofrenda es tu voluntad para dar lo que tienes de tu 90%. Pero ¿sabes cuántos cristianos están infringiendo? Hermano, ¿qué es arrepentimiento? ¿Te das cuenta cómo Dios nos quiere llevar a la verdad de su palabra? Amén. Hermano, ¿qué tenemos que hacer cuando sabemos que está mal? Tenemos que repudiar aquello, hermano. ¿Qué es repudiar? Ya no querer aquello que estamos haciendo, hermano. Esto es lo que significa metanoeo, darse cuenta de lo que está mal y repudiarlo. Es decir, ya no lo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos arrepentidos. ¿Sabes lo que es guardar un rencor? ¿Sabes lo que es juzgar a los demás? ¿Sabes que la palabra de Dios nos habla sobre eso? Que no juzguéis para que no seamos juzgados. Pero ¿cómo juzgamos a los demás? Esto es malo. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Siguiente palabra en griego, hermano, es metamelomai. Metamelomai, hermano. Esta palabra, hermano, fíjate lo que implica. Metamelomai. Metamelomai implica, hermano, un cambio de sentimientos. Por eso te dije que el arrepentimiento involucraba las 3 áreas: mente, emociones y voluntad. Mente, emociones y voluntad. Cambio de sentimientos, lo que sentimos, las emociones, hermano. Metalomai es cambio de sentimientos, hermano. ¿Qué más, hermano? Es sentir ese dolor o tristeza cuando fallamos. Y normalmente, yo les he dicho a la iglesia, ¿a quién le fallamos? Mira, hay veces que le podemos fallar a los hijos,
al amigo, al esposo, a la esposa, y bueno, nos duele y cambiamos las cosas. Pero ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Hermano, y tristemente a veces veo que no hay dolor ni tristeza por haberle fallado a Dios. Fíjate, esto es lo que implica, hermano, metalomai. Vamos a ver porciones bíblicas para que podamos ver, hermano. Lucas capítulo 22. ...31 al 32... Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le estaba avisando a Pedro cómo iba a venir el diablo y lo iba a zarandear. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fíjate, una vez vuelto, primero le anunció que iba a fallar. Y luego le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir, que iba a regresar, que iba a volver. Vamos a ver los versículos 60 al 62. Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como lo había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, Jesucristo sabe que a quien Él redimió, cuando está equivocado, tiene que arrepentirse, hermano. ¿Tú para qué crees que está sentado Jesús a la diestra de Dios? ¿Cómo te imaginas a Jesucristo sentado a la diestra? ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios? Porque fue el lugar por haber sido obediente a la diestra de Dios. Y sabes, hermano, desde ahí está intercediendo por ti, por mí, hermano. Pero la iglesia tiene que llegar a ese entendimiento de lo que es arrepentimiento. Hechos 2, hermano. Hasta el 62. Dice, entonces, 61, 62. Y saliendo fuera Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Por qué lloró, hermano? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lloró? Porque le dio dolor, hermano, le dio tristeza el haber fallado. Ahora, después de este zarandeo, ¿cómo quedó Pedro, hermano? A ver, ¿cómo te le imaginas a Pedro, hermano? ¿Sabes que Dios le cambió el nombre? Se llamaba Simón. Simón quiere decir endeble, pusilánime, hermano, miedoso, temeroso. Y le puso Pedro. Pero tuvo que enseñarle estos tratos. Tenía que guiarlo a arrepentirse, hermano. Pedro experimentó esto, lloró, hermano, porque le dolió el haber fallado a Dios. Esto es arrepentimiento. Tiene que haber un dolor en el corazón, una tristeza por haberle fallado a Dios. Hermano, ¿cuánto tenemos que interceder por muchos para que se arrepientan, hermano? Y no estoy hablando de ti, hermano, estoy hablando de muchos que todavía necesitan arrepentirse. ¿Tú por qué crees que Cristo no viene, no ha venido por su iglesia? Hermano, porque la iglesia no está lista para recibir a Cristo, no tiene la estatura de Cristo. Y 2, hermano, porque muchos necesitan arrepentirse, hermano. Entonces, ese dolor, hermano, es un pesar también por haber ofendido. Esto es lo que es metalomai. Mírate todo lo que incluye metalomai. Hermano, es un cambio de sentimientos, ya dijimos. Dolor, tristeza por haber fallado, es un pesar por haber ofendido. Hermano, y normalmente, nos duele a veces ofender a nuestros familiares, pero hermano, cuando le ofendemos a Dios, al no creerle,
al no obedecerle, al no hacer, hermano, lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué está haciendo Dios de su iglesia en este tiempo? Quiere que se vuelva. ¿Sabes que volverse significa arrepentirse? Por eso la pandemia, por eso este tiempo, porque Dios está buscando que la iglesia se vuelva, se arrepienta. ¿De qué tiene que arrepentirse? Mira todas las palabras, hermano. La última palabra, hermano, es epistrepo. Así se escribe con H intermedia, epistrepo. Está en griego, hermano. ¿Qué quiere decir epistrepo, hermano? Epistrepo. Epistrepo, hermano, tiene el acento ahí. ¿Qué significa, hermano? Es una decisión de volverse atrás. Es una decisión de volverse atrás. Yo te he llevado a pasajes, hermano. Te he hablado mucho acerca de la vida del apóstol Pablo. Cuando él era Saulo, hermano, él se arrepintió. Pedro se arrepintió. Hermano, ¿qué tiene que suceder en nuestra vida como iglesia? Arrepentirnos de las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las obras que hacemos en la vieja naturaleza. Acuérdate lo que vimos, hermano. Cuando estamos edificando hojarasca. ¿Quieres que lo repase la próxima semana? Lo podemos repasar, hermano. Pero epistrepo, hermano, es decisión de volverse, ¿a dónde? Atrás. De ya no seguir en aquello que estábamos haciendo, hermano. Es, hermano, un acto voluntario. Tiene que ver con la voluntad. Un acto voluntario de cambiar el curso de las cosas en dirección contraria. Hermano, decisión. Para eso tenemos la palabra. Si tú te estás alimentando más de la palabra de Dios, hermano, ¿qué alimentamos más? ¿El espíritu? ¿O estamos alimentando la carne, hermano? Ten cuidado con tu alma, porque tu alma tiene que ver mucho con la carne. ¿Sabes cuándo va a madurar el alma? Cuando, hermano, estemos viviendo en el Espíritu. Vamos a algunos textos, hermano. Hechos 3:19. ¿Estás entendiendo la doctrina de arrepentimiento de obras muertas? ¿Qué es arrepentimiento? Por esto estas 5 palabras, 2 en hebreo, 3 en griego, para que podamos entender qué es arrepentirse. ¿Te diste cuenta que tiene que ver con decisiones? Con cambios, hermano. Con volverse, con dejar aquellas cosas, Hechos 3:19. Y tú pregúntate, ¿qué hizo Saulo? ¿Qué dejó? ¿Qué cambió, hermano? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirse tiene que ver con conversión, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Sabes que quien se arrepiente voluntariamente y se convierte, Dios trae una presencia a esa persona? Es como un refrigerio, hermano, algo que te hace descansar. Hermano, te recuerdo mucho, hermano, necesitamos diario tomar ¿qué? Una decisión. ¿Qué naturaleza es la que quieres que prevalezca, la nueva o la vieja? Tú decides. Tú decides, hermano. Son decisiones de cada día, hermano. Segunda de Timoteo. ¿Has oído a cristianos que dicen, pues sé que estoy mal, pero pues ya voy aquí? Cuidado.
Porque hay tres maneras en las que Dios puede provocar el arrepentimiento. Y es importante, hermano, que entendamos que la doctrina nos enseña también esto, hermano. Segunda de Timoteo, dijimos, capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice lo último, hermanos? Apártese de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, hermano? Falta de equidad. Cuando no hay esa vida en Cristo, en donde, hermano, estamos viviendo en el Espíritu y en la palabra. Cuidado, iglesia. Por eso la palabra, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hechos 20, hermano. ¿Estamos entendiendo lo que es arrepentirnos? Hechos 20 y versículo 21 dice la Escritura, testificando a los judíos y a los gentiles, ¿qué les testificaba? Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué hicieron aquellos hombres cuando vino el Espíritu Santo sobre la primera iglesia, hermano? ¿Quién se levantó y empezó a predicar? Pedro. ¿Y qué provocó, hermano? Mira, vamos a Hechos 2. Algo maravilloso, hermano, porque sabes que la palabra de Dios, cuando tú dejas que la palabra de Dios está en ti, hermano, ya tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene que ver con la nueva naturaleza, es la mente de Cristo en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar esa mente de Cristo. ¿Cómo la alimentas? Con la palabra de Dios, hermanos. Así es que, cuidado, hermano, si nos la pasamos más tiempo en el celular que en la palabra de Dios. Cuidado, hermano. Hechos 2, hermano, y versículo número 38. Pedro les dice, arrepentíos. El que se arrepiente, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es el autor para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabes que primero hay que arrepentirse? Ya entendimos qué es arrepentirnos, hermano. Actos voluntarios de cambiar el curso de las cosas en dirección contraria a la que llevábamos. Y dice, y bautícese, es decir, tenemos que cumplir con el bautismo en agua, que implica arrepentimiento, pero también dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después viene el segundo bautismo, que es el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos que estar buscando, hermano, y repasando? Arrepentimiento, hermano, de obras muertas. Son 2 palabras en hebreo y 3. Hermano, vamos a considerar un ejemplo. ¿Qué pasó con Judas? Judas estaba dentro de los 12 discípulos del Señor. Él fue el que vendió al Señor Jesucristo. Tú sabes toda la historia. ¿Se arrepintió? ¿Qué crees? Le dolió en su corazón, pero no se arrepintió. Este caso, hermano, vamos a Mateo 27. Te voy a decir algo para que lo entendamos bien. Mateo capítulo 27, hermanos. ¿Sabes qué pasó con Judas?
Mateo 27, del 3 al 5. Y dice, entonces, déjame rectificar, Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Voy a rectificar algo, se arrepintió, pero ¿qué crees? No hubo un cambio. No buscó el que Cristo fuera su Señor y su Dios. Vamos a ver qué más dice, hermano. Dice, volvió arrepentido a las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a vosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. ¿Sabes por qué se ahorcó? Porque no aceptó, hermano. No aceptó, hermano. No actuó, como dice una de las palabras, metanoeo, ¿verdad? No se dio cuenta de la magnitud de su error, hermano. ¿Qué pasó? Le pesó en su corazón, ¿verdad? Podemos meter aquí metalomai, pero no se volvió a Dios de su voluntad. Fíjate, le dolió, se arrepintió, pero no volvió su voluntad a Dios. Él solo se castigó. ¿Cuánta gente hay que se castiga a sí misma no aceptando el sacrificio de Cristo? Y tú dices, bueno, se arrepiente, pero mira, en su voluntad actuaron como Judas, hermano. ¿Verdad? Hermano, y traemos otro caso a la Biblia, hermano. En la Biblia, en esta enseñanza, el caso de Esaú, hermano. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Esaú, hermano? Vamos a Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios, hermanos. Fíjate lo que pasó con Judas, hermano, que su voluntad no la rindió para volverse. En el caso de Esaú, mi amado hermano, ¿sabes que no reconoció su error? No reconoció el haber cambiado la primogenitura. Por eso es importante, hermano, que siempre veamos la palabra de Dios. Pudiéramos pensar que sí actuaron, le dolió, lloró, ¿verdad? Pero ¿qué crees? No reconoció que se había equivocado. A veces el no reconocer, hermano, es porque hay orgullo. Y debemos de tener cuidado con eso, hermano. Hebreos 12, de los versículos 16 y 17. Y dice así la palabra. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjate, tú dices, lloró, le dolió, pero no reconoció. Es como que quería sus lentejas, pero también quería la bendición. Fíjate. Quería una vida en la carne, satisfacer, pero también quería la bendición. Hermano, hay tantas anécdotas que pasan en las iglesias, hermano. Y bueno, a veces es doloroso lo que tiene que suceder, hermano. Pero es Dios llevándonos para que nos arrepintamos, hermano. El arrepentimiento puede darse por medio de 3 cosas, hermano. Número 1, corrección y disciplina de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que
nosotros tengamos disciplina personal, autodisciplina, porque cuando no tenemos autodisciplina, hermanos, entonces tiene que venir Dios y provocar una corrección, hermano, y disciplinarnos, porque eso va a provocar arrepentimiento. Cuidado, hermanos. Hebreos capítulo 12, vamos a ver el versículo 6, el 10 y el 11. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo castiga y azota a cualquiera, ¿verdad?, que recibe por hijo. Vamos al 10. Y aquellos, a la verdad, está hablando de nuestros padres, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. ¿Tú te acuerdas cuando te castigaban que algo hacías mal? ¿Verdad? Mas está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Mira, la primera manera que te estoy llevando es que Dios puede provocar un arrepentimiento a través de una corrección y una disciplina. Versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Así es que Apocalipsis 3:19, hermano, vamos a ver qué nos dice también. Hermano, mucho que aprender, mucho que estar repasando, mucho que estar, hermano. Yo te pido algo con todo mi corazón, no te lo aprendas de memoria. Hay que llevarlo a la práctica, hermano. Si estas enseñanzas solo se quedan, qué interesante, qué bonito, pero no hay una práctica, hermano, ¿de qué nos sirve? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo, dice el Señor, a todos los que amo. ¿Te ama Dios? ¿Me ama Dios? Sí, hermano. Sé pues celoso. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete. Mira, te voy a llevar con el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes que en este tiempo está tocando el corazón de muchos en su puerta y les está diciendo, vuelve a mí, pueblo, regresa a mí, arrepiéntete? Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo? Una relación plena, mi hermano. La segunda manera, hermano, en la que Dios puede provocar arrepentimiento o puede darse el arrepentimiento es por otros cristianos que están reprochando a los cristianos que están haciendo mal. Reprochar no es juzgar, hermanos, sino ayudarlo a que salga del error. Muchas veces tienes que estar orando por aquella persona y pidiéndole a Dios. Y cuando hay la oportunidad de hablarle, hermano, la Biblia nos dice que cuando haces volver a alguien, hermano, imagínate lo que sucede en el nombre de Cristo Jesús. Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, redargúyele entre ti y él solo. Primero, que entre los que están teniendo la situación puedan hablar. Redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado, ¿qué dice? A tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Este es el segundo paso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Hermano, pero muchas veces nosotros queremos cambiar a la persona. Intercedamos, hermanos. Y cuando haya la oportunidad de hacer que se arrepienta ese hermano, esa hermana, de veras que Dios va a ser glorificado, hermano. ¿Sabes también qué hace Dios? Va a usar a los ministros, hermano,
para que los ministros puedan aplicar disciplina. Segunda de Timoteo, capítulo 2, hermano. Pero tengo que decirte que la disciplina se aplica con amor, hermano. Esa disciplina en donde se le hace ver el error en que está para que haya arrepentimiento, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Hermano, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Exhibir a la persona? No. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? Que el pecador se dé cuenta de su realidad. ¿Verdad? ¿Qué realidad? En la que el pecado le ha estado llevando. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Dios va a buscar que regrese a Dios. Por eso, hermano, yo te llevé y vamos a regresar a la parábola del hijo pródigo. Este es el mayor ejemplo, hermano. ¿Qué hizo este hijo menor? Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Cambió de mente? Sí. ¿Cambió de propósito? ¿Cambió de rumbo? Hermano, este es un ejemplo. Fíjate cómo dice la palabra en Lucas 15 y versículo 17. Y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Se arrepintió. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjate, me levantaré, hermano, voluntad. Aleluya. E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cambio de pensamiento, cambio de sentimientos, hermano. ¿Sabes que en un inicio ya no quería vivir con su papá? No sabemos las causas, pero él era un joven que quería vivir su vida. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo no necesito de Dios hasta que sea viejo, dicen muchos. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que desde la juventud los jóvenes deben acordarse de Dios. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y fíjate, no solo lo pensó, llegó con su padre y se lo dijo, hermano. Pero ve la maravilla. ¿A quién representa este padre? A Dios misericordioso. ¿Qué fue lo que le dijo? 22. Mas el padre, está la figura de Dios, dijo a su siervo: sacad el principal vestido. ¿Sabes que el vestido tiene que ver con cambiarle las vestiduras del alma? Y vestidle y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Está hablando de la posición, hermanos. Regresarlo a su posición. ¿Cuántos en este día, en este tiempo, tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos, hermano? Por eso es tan importante conocer la doctrina, hermano. Esta segunda doctrina habla sobre el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué necesitamos reconocer como hijos de Dios? Arrepentirnos de las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Aquellas que son hechas en la carne, en la vieja naturaleza, en la propia capacidad. Hermano, no podemos seguir caminando una vida como la que nos enseñaron nuestros padres. ¿Sabes? Que para eso está la palabra de Dios. Hermano, ¿qué tienes que orar? ¿Qué le tienes que decir a Dios en esta noche?
La próxima semana vamos a ver cuáles son las 7 señales de un verdadero arrepentimiento, hermano. Hoy estamos dando este panorama, hermano, esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. De las 7 señales, todo está en la palabra de Dios. Estas 7 señales están en la palabra de Dios. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. ¿Por qué no le das gracias a Dios, iglesia? Por su misericordia. Es un Dios de eterna misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Keranay aramastoy tiririristay andere marabashi tiribirihandara marako tiribiristai tiri. Dice el Señor, yo quiero restaurar tu corazón. Y yo quiero volver tu vida hacia ese original. Para que puedas tener una relación plena conmigo. El Señor nunca te va a obligar, iglesia. Tú tienes que darle el paso. Aquello que te cuesta trabajo, aquello que no puedes dejar, solamente dale el paso y dile, te doy permiso para que me ayudes y en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo cambie las cosas. En tu nombre, Señor. Cambie de dirección, cambie de pensamientos, cambie de sentimientos, mi Dios. Dios omnipotente, en esta hora, yo te ruego, Señor, que tú estás escuchando estas súplicas y estos corazones que están clamando a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te voy a invitar, si tú nos estás escuchando por primera vez en esta noche, mira, para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para morir y pagar todos nuestros pecados. Tomó tu lugar, tomó mi lugar y fíjate bien, se hizo pasar por un pecador, aunque él no era pecador, y murió en una cruz. Y en esa cruz, para pagar todos tus pecados, todos los míos. Si tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ese sacrificio que hizo fue para que tú pudieras tener una relación con Dios, solo tienes que decirle, me arrepiento, Señor. Señor Jesucristo, me arrepiento en esta noche de todo pensamiento, de todo sentimiento, de toda voluntad en la que yo tenía de hacer las cosas mal. Me arrepiento, Señor Jesucristo. Hoy te pido perdón, Señor Jesucristo. Y en esta noche, Señor Jesucristo, quiero pedirte que entres a mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, que entres a mi espíritu y lo hagas perfecto. Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, de todo lo malo, de toda mentira. Me arrepiento y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu grandeza y misericordia. Gracias, Dios. Ahora dale gracias a Dios. Gracias, Dios, porque
Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Hay algún canto? Vamos a cantar, hermano, en el nombre de Cristo Jesús y cerramos. Vamos a continuar con esta doctrina de arrepentimiento. Acuérdate, iglesia, ¿por qué este tiempo? Porque Dios quiere que la iglesia se vuelva. Volverse es arrepentirse. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Pensamientos, sentimientos, cosas que no le agradan a Dios, hermano. Mucho cuidado, iglesia. Que la palabra de Dios te esté alumbrando día y noche, hermano, en Cristo Jesús. Estoy confiado en tu amor. Sé que me amas en verdad. Gracias, Señor. Soy tu hijo, esclavo no más. Seré, soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados. Aleluya. Me has sentado a la mesa. Mis heridas, tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como a nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida has saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado
me ha llenado, que mi vida has saciado. Es por eso que te rindo adoración. Señor, Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo Aleluya, gracias, Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece, amados hermanos, y no añade ninguna tristeza, dice la palabra en los Salmos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, hermano. El Señor es tu guardador, el Señor es tu bendición. Nos vemos primeramente, Dios, el día domingo. Cuídate, iglesia. Señor. Bendiciones. Aleluya.